Ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Para resolver este sistema de ecuaciones, vamos a resolver el sistema de ecuaciones x quintos igual a y cuartos. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación va a ser y tercios igual a x tercios menos 1. Esa la vamos a llamar nuestra segunda ecuación. Está escribiendo bien. Bueno, para esto vamos a resolver esta que es nuestro primer sistema de ecuaciones. Y acá tenemos nuestro segundo sistema de ecuaciones. Resolvemos primero esta. Y son ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Dos incógnitas, las cuales son x y y, pueden ser dos letras diferentes de x y y, t o p, q o r, pero usualmente en álgebra pues se utiliza x y y, pero acostumbrémonos a utilizar otras letras. Se llaman de primer grado porque, bueno, en este caso con respecto a y y con respecto a x tienen una sola, el exponente o su potencia es 1. Tanto para una como para la otra. Generalmente en este tipo de ecuaciones pues se utiliza una sola incógnita para decir que es lineal o si es de primer grado, por eso es de segundo grado si tiene un número 2, un exponente 2, o también lo llamamos cuadrática, y 3 de tercer grado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces voy a sacar mi primera ecuación, que es x5, la idea es que la convirtamos en la forma x, y, pues aquí más o menos y, x, igual a 0, donde x puede tener un coeficiente diferente de 1, acuérdense que aquí es 1, acá también tenemos 1, puede ser positivo o negativo, y el coeficiente puede ser diferente, donde el coeficiente es diferente de 0, y acá puede ser 0 o también diferente de 0, positivo o negativo. Eso es convertir esa ecuación de esa manera. Cuando la encontramos así, cuando no nos dan ya directamente la ecuación x y igual a ciertos números, a un determinado número. Entonces, lo primero es que tenemos x quintos es igual, vamos a ver cómo escribe mejor esto, a y cuartos. Muy sencilla. Y esto nos dice que es, bueno, creo que está así nomás, ¿no? Pero ahí asumimos que eso sería igual a 0. Bueno, ojo que hay una diferencia entre este a este. En esto yo puedo hacer lo que vamos a hacer ahí, pero en este sistema no vamos a poder aplicar lo mismo, el mismo sistema que aquí. Muy fácil porque y4 está dividiendo, está aquí como denominador, esto es un fraccionario, también es una división. 4 está dividiendo a y, 5 está dividiendo a x. Lo contrario de multiplicar, entonces lo contrario de dividir es, al lado derecho de nuestra ecuación, al lado izquierdo es multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer es expresar esa ecuación de esa manera. Entonces, vuelvo a escribir acá, x quintos es igual a y cuartos. Yo puedo hacer esto que voy a hacer con el 4 porque está solo esta expresión. Si estuviera con un signo como menos 1, como está aquí, no lo puedo hacer. Hay que hacer una operación diferente, porque todo esto es como un cuerpo, como un todo, pues. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Aquí es muy fácil hacer, si está dividiendo aquí, si estamos dividiendo aquí, al lado derecho del igual de nuestra ecuación, al lado izquierdo lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces voy a hacer esto, 4x, como yo multipliqué a este lado también, puedo escribirlo aquí o acá, no hay problema, pero vamos a escribirlo aquí como estamos acostumbrados. Entonces me queda que 4 sobre 4 se cancela
y me queda lo que nosotros acostumbramos a decir que hacemos en cruz, pero no entendemos por qué. La explicación es eso, porque si el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Como multipliqué a este lado, también multiplicamos a este lado. Ese 4 con ese 4 se nos cancela y nos queda lo mismo. Entonces va a pasar exactamente lo mismo con el 5. ¿Sí? Bueno, hagámoslo aquí. Entonces, este 5 que está dividiendo, este 5 aquí es este mismo, está dividiendo al otro lado del igual. Cuando yo lo paso al otro lado, si lo muevo de aquí, si estuviera con otras expresiones, si lo muevo no va a cambiar, pero si lo muevo del lado izquierdo al lado derecho, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces pasa aquí, 5y. Como yo multipliqué allá también, a este lado también multiplico. Entonces 5 con 5 se me cancela y me queda que 4x es igual a 5y. O si quieren hacerlo 5 por 4, 20. 20 dividido en 5 nos da 4. Pero pues es una forma de simplificar más rápido. 5 con 5 se nos cancela. Entonces es una forma de explicar que algunos me decían que lo hacemos en cruz y ya. Fácil, sí, muy sencillo. Pero lo importante es entenderlo bien. Yo quiero que seamos, como siempre digo, pacientes, porque hay alumnos que pues están en una etapa de inicio, hay unos intermedios y hay unos muy avanzados. Entonces esto pues, si yo digo, bueno, está dividiendo, pasa a multiplicar, aquí este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar y ya, listo. Pero hay personas que no entienden por qué, o es mejor entenderlo bien. Porque pues los que quieren estudiar ingeniería, matemáticas, y bueno, entre más se entienda esos conceptos, pues más claridad va a tener. Muchas mejores bases van a tener pues para el desarrollo de cálculo, trigonometría y bueno, todas esas áreas, inclusive en química, estos ejercicios. Bueno, la idea decía que era formarlo en la x, de la forma x más o menos y igual a 0, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que nuestra primera ecuación, voy a hacerla, vamos a hacerla aquí. Nuestra primera ecuación va a ser 4x, no lo voy a cambiar del igual, toda esta expresión está sumando, entonces pasa a este lado del igual a restar. ¿Por qué? Vamos a hacer, voy a ponerla acá, este tiene un más, digo que si está sumando pasa a restar, entonces pasé a 5y a este lado. ¿Sí? Como yo resté a este lado también resto 5y. Estoy haciendo lo mismo que acá. Si yo multiplico al lado derecho de la ecuación o de nuestra igualdad, a este lado también multiplico. Si yo divido, a este lado también divido. En este caso, yo resté aquí al lado izquierdo, como lo contrario de sumar es restar, es lo que hacemos. Yo resto, sumo, perdón, lo pongo aquí, lo contrario de sumar es restar al lado izquierdo del igual. Como yo resté aquí, a este lado también, entonces ¿qué va a pasar? Que más 5y menos 5y nos da 0. Y nuestra ecuación queda la forma xy o yx igual a 0. Si lo queremos organizar, entonces dejo 4x, des en cuenta que lo voy a poner al lado, todo lo dejo al lado izquierdo, no estoy moviendo términos. Ustedes pueden mover los términos acá y no les van a cambiar de signo. Si ustedes cambian los signos o las operaciones de este lado izquierdo al lado derecho, cambian de signo, o lo contrario, si ustedes están en el lado derecho y cambian a este lado, cambian de signo. En este caso no, por eso menos 5y también la voy a volver a dejar aquí como menos 5y igual a 0. Entonces a esto me refiero, el igual, no he cambiado estas expresiones de su lado izquierdo, solamente cambié el orden. 4x pasó aquí, menos 5y acá, igual a 0. Y esta es nuestra primera ecuación desarrollada.
la tenemos de la forma xy igual a 0. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Llamémosla la ecuación 1. Esta es nuestra ecuación. Ahora vamos a hacer la ecuación 2. En la ecuación 2 tenemos que es y tercios igual a x tercio menos 1. Voy a volver a colocarla allá. Entonces, tenemos y tercios es igual a x tercios menos 1. Es igual a x tercios menos 1. Ten en cuenta que esta es la diferencia a esta, y aquí hay una trampita que sucede en los exámenes, porque vamos a querer hacer lo mismo. Ya no voy a explicar con tanto detalle lo que suma resta, por qué no suma, sino lo vamos a hacer de una vez. Yo no puedo hacer el error que algunos cometemos empezando esto, es que este 3 que está dividiendo, pasarlo aquí a multiplicar, y este 3 que está aquí también dividiendo, pasarlo allí a multiplicar. Es un gran error, porque está acompañado del menos 1. Entonces eso no lo podemos hacer, como si lo hicimos en este caso. Bueno, porque esto es como tener una persona completa y pasarla allá. Si yo paso el solo 3, es como pasar medio cuerpo acá y la otra parte del cuerpo dejarlo acá. Entonces no, tenemos que tener en cuenta toda esta operación después del igual, que tiene un menos 1. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Esto es una suma de fraccionarios que lo podemos hacer pues de dos formas. La forma más rápida es, como esto es fraccionarios, lo podemos hacer de esta manera. Esto es un 1. Nuestro mínimo común múltiplo entre 3 es, entre 3 y 1 es 3. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos cada una de estas expresiones por 3 para eliminar el 3. Entonces, nos queda que 3, como se hace la suma de fraccionarios, estoy hablando de eso. 3, como multiplico a este lado, también es lo que estoy diciendo. Multiplico allá a ese lado por 3. Aquí por 3 y aquí por 3. 3 con este 3 se nos cancela y nos queda que eso es y. Con este 3 se nos cancela y nos queda solamente x. Esto es igual a x. Pero acá menos 3 por 1 no es 31, no, es 3 por 1, 3 sobre 1, pues nos da 3. Entonces nos va a quedar que y es igual a x menos 3. Es una manera de hacerlo. Ya entonces vamos a colocar x acá, nos quedaría menos x más y igual a menos 3. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, bueno, hagámoslo así. Al despejar esto, nos va a quedar que esto está positivo en el igual. Aquí nos va a quedar nuestra segunda ecuación como menos x más y, no le he cambiado del lado de la igualdad, conserva su mismo signo, todo lo mismo, igual, tampoco lo voy a cambiar, a menos 3. Y esa es nuestra segunda ecuación, la ecuación número 2. Es esta es la forma de ordenarla, ¿sí? Para encontrar nuestra forma xy igual a 0, xy igual a 0, acuérdense, diferente, con un coeficiente diferente de 1, en este caso 4, en este caso 5,
signo negativo, aquí positivo, acá sí conservas un coeficiente 1 y un coeficiente 1. Aquí un igual a diferente a 0, en este caso menos 3. La forma de x más y igual a 0. Lo que he hecho es, esta x que está sumando pasa aquí a restar, esta y no cambió de lugar del lado izquierdo del igual, entonces si conserva su mismo valor, su mismo término, y menos 3 tampoco cambia porque está al lado derecho, consigue al lado derecho. Cuando no cambiamos, pues no lo vamos a hacer de esa manera. Pero les decía que hay dos formas de hacerlo. Entonces permítanme volverlo a hacer. Decimos que esto es y tercios es igual a x tercios menos 1. Si ustedes multiplican por 3 cada una de estas expresiones, van a llegar a lo mismo que acá. Pero la gente o los estudiantes están acostumbrados a hacer que la cruz, ¿sí?, a resolver esto como un fraccionario. Yo puedo, sin tocar esto, no voy a tocar ahora esto, sino voy a resolver este fraccionario aparte. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como cuando hacemos esta ecuación, sacamos igual, una rayita aquí, el mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 1, o hacemos pues como hacen ustedes la cruz, pero vamos a hacerlo acá. Entonces, no lo voy a hacer allá, sino lo voy a hacer aquí debajo. Entonces, decimos que esto es y tercios, no voy a cambiar nada, vamos a trabajar sobre esta partecita. Ya hicimos de una forma, ahora lo vamos a hacer de otra. Es igual a x tercios, bueno, no nos podemos hacer planas como dicen ustedes, vamos a resolverlo aquí de una vez. Entonces, esto es igual a, aquí hay un 1, ¿no? No se olviden, el mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 3, o mínimo común denominador, si lo hacemos como sumando fraccionarios. Hacen lo que ustedes dicen que multiplicar por x, 1 por 1, x, aquí nos va a quedar x menos 3 por 1, 3, que es equivalente a hacer esto. Si ustedes escogieron este 3, multiplicamos aquí esta expresión por 3, y al multiplicar 3 sobre este 3 nos queda 1, o 3 por x, 3x sobre 3 nos queda 1, y nos queda solamente la x. Al hacer este mínimo común múltiplo queremos decir que estamos multiplicando cada una de estas expresiones, y lo mismo hacemos aquí. 3, nuestro común múltiplo, lo multiplicamos por esta expresión, signo menos 1, perdón, por 3, ¿no? 3 por 1, 3, ¿sí? Aquí podemos hacer lo mismo, podemos ya multiplicar por 3 cada una expresión, pero pues vamos a hacer lo que yo les quiero mostrar. Bueno, entonces, para no complicar, hay varias maneras de hacerlo. Podemos, bueno, esto que ahora ya sí podemos decir que toda esta expresión está multiplicando a 3. Aquí ya no puedo pasar el 3 para allá, ¿no?, porque nos va a quedar diferente cuando multipliquemos. Bueno, entonces, aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces nos va a quedar 3y es igual a este 3 que está allá, pasa a multiplicar a x menos 3. Entonces nos queda 3 multiplica a esta x menos 3. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que nos queda 3y es igual a, desarrollamos este producto, 3 por x nos da 3x acuérdense lo que les digo, tenemos estudiantes que están empezando. Más por menos da menos, 3 por 3, 9. Menos 9. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos
vamos a ¿qué? A multiplicar, a colocarlo en la forma 13x menos 3y igual a, bueno, a 9. Entonces, nos va a quedar que 3x está sumando, entonces vamos a pasarla aquí a restar. Nos queda 3x. A 3y no lo cambiamos de signo porque pues no lo vamos a mover del lado del igual, más 3y, y esto nos dice que es igual a menos 9. Hasta el momento vamos con la x, perdón, aquí está, ojo con el igual, ¿no? Está sumando y aquí está restando, ¿no? Este 3y no lo cambié de signo porque pues sigue en el mismo lado izquierdo del igual. Aquí está el lado derecho, 3x sumando, la pasé al lado izquierdo a restar. 9 menos 9 sigue en su lado derecho del igual, está al lado derecho, no cambia para nada. Pero si se fijan, tenemos 3, 3, 9. Eso lo podemos simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Vamos a dividir toda esta expresión por 9, cada una de estas partes de expresión. 3 dividido en 3 nos da menos x, ¿cierto? Más 3 dividido en 3 nos da 1. Aquí 3 dividido en 3 nos da 1, perdón. Más 3 dividido en 3 nos da 1, o sea, esto, y. Tengan en cuenta que el coeficiente acá de x es 1, acá el coeficiente de x es 1. Y esto es igual a menos 9 dividido en 3 nos da menos 3. Volvimos a llegar a nuestra misma ecuación. Resolviendo esto aparte, bueno, haciendo este procedimiento. Para mí, personalmente, y si están en un examen, les recomiendo que saquen el mínimo común múltiplo de 1, multiplican por 3 y nos da mucho más rápido acá. ¿Sí? Aquí pues se van a demorar un poquito más y llegamos a la misma respuesta. Bueno, eso es porque me pidieron que no era lo mismo, que por favor les explicara, y bueno, esa es la razón. Ustedes pueden hacerlo de esas dos formas y llegan a la misma respuesta. Bueno, ya era lo que quería que aclaráramos. Entonces nos dan este sistema de ecuaciones 1 y 2, es convertirla en 4x menos 5y, ustedes dirían, no, pues que es tan fácil, 4x, 5y está restando igual a 0, primera ecuación. 3 por esto, no lo vayan a hacer, ya saben, primero resolvemos esto aparte o sacamos múltiplos, mínimo común múltiplo de 3 y multiplicamos y bueno, llegamos a esta expresión. Este sistema de ecuaciones, así lo vamos a resolver de tres formas. Aquí lo vamos a resolver por el método de reducción. Reducción, lo vamos a hacer por reducción, lo vamos a hacer por igualación y lo vamos a hacer por eliminación. Entonces vámonos por el lado de reducción. Voy a colocar esta ecuación aquí otra vez, nuevamente. Entonces nos da 4x menos 5y igual a 0, que es nuestra primera ecuación, y menos x menos x, un 8 aquí pues, vamos a hacerlo, menos x más y igual a 0, igual a menos 3, perdón. Bueno, la idea en este tipo de reducción, en el método de reducción, es que o esto sea, vamos a anular una de las ecuaciones, y o sea x. En este caso vamos a tomar y. En este caso es o que ambas sean 5 para que menos 5 más 5y sean términos semejantes iguales con diferentes signos y poderlos cancelar y ya despejar x.
pero resulta que aquí hay un 1 y aquí hay 5. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay muchas maneras. Entonces, esta es la ecuación 1, ¿sí? Y esta es la ecuación 2. La ecuación 1 lo podemos hacer de esta manera. La ecuación 1, ¿cómo hacemos para que aquí sea 5 y aquí siga siendo 5? Pues multiplicamos la ecuación 1 por 1. Entonces, esta ecuación, todo lo multiplicamos por 1. Y esta ecuación, para que aquí sea 5, ¿por cuánto la multiplicamos? Sabiendo que esto es 1. ¿Qué número multiplicado por 1 nos da 5? Pues 5. Entonces vamos a multiplicar por 5. Bueno, este es como para resaltar, no es que sea el signo por, ¿no? Sino es para decir que este está multiplicando, multiplicamos por 1, pues nos va a dar la misma expresión, pero al multiplicar aquí por 5, cada una de estas expresiones nos van a cambiar. Entonces, 1 por 4x, pues nos va a dar 4x más por menos nos da menos 5x, nos da lo mismo, ¿no? Perdón, 5y. Y 5 por 0, 0. Entonces esto es igual a 0. Ahora, 5 más por menos nos da menos 5x menos 5x más por más da más 5y más, y se dan cuenta lo que les quiero decir, buscamos que estas dos sean mismas expresiones semejantes para poderlas cancelar. 5y. Y decimos que eso es igual a menos 3. Perdón, 5 por 3 más por menos da menos 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa podría decirnos? Yo podría haber dicho que hubiéramos multiplicado aquí por 2. Y si multiplico aquí por 2, ¿aquí por cuánto multiplicaría? Porque esto es 5 por 2, 10. Entonces aquí nos quedaría 10. ¿Por cuánto multiplicaría yo aquí? Pues por 10, ¿cierto? Por 10. Si hiciéramos eso. Pero al multiplicar por 2, acá se me va a multiplicar todo. 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 0, 0. Acá 10 por 1, 10, 10 por 1, 10, 10 por 3, 30. Se nos va a agrandar mucho más todo. Pero si ustedes simplifican y se dan cuenta, la mitad de 2 es 1, la mitad de 10 es 5. Así pueden multiplicar aquí por 3 y aquí por 15. Pero bueno, eso es ya ejercicios de mínimo común múltiplo y bueno, todo esto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Multiplicamos aquí por 1 y aquí por 5. De tal manera que podemos eliminar estos mismos términos semejantes. Entonces, menos 15 más 0 nos queda que esto es igual a menos 15. Entonces, acá menos 5y, que era lo que buscábamos, se canceló con más 5y. Ustedes lo pueden hacer también aquí con x, ¿no? No quiere decir que sea solo con y, sino que aquí escogimos y y nos damos cuenta que los signos son contrarios, se nos facilita. Porque también entonces tenemos que, si fuera aquí menos, tendríamos que multiplicar en algún lado con negativo, para que allá nos dé negativo. Esa es la idea de ese ejercicio. Ahora, más 4x con menos 5y, recuerden, signos contrarios se restan, restamos, cuando los signos son contrarios en leyes de suma y resta, restamos los valores absolutos, 5 y 4 nos da 1, y dejamos el signo del número mayor. El número mayor entre 5 y 4 es 5, su signo es menos. Entonces nos queda que eso es menos x igual a menos 15. Pero nosotros no podemos dar una respuesta, la idea es dar siempre una respuesta donde la x siempre queda positiva y sin exponentes fraccionarios, ni radicales, ni nada de eso. En este caso, pues tenemos el caso de que es negativa. Para hacerlo negativo, ¿cómo hacemos? Para que algo nos dé positivo, las leyes de la multiplicación. ¿Con qué signo debo multiplicar uno negativo para que me quede positivo? Entonces vamos a multiplicar por menos, o lo que también se conoce como multiplicar por menos 1. Como yo hice eso a este lado de la ecuación, lo que hemos venido haciendo anteriormente, entonces
yo multipliqué por menos 1 ahí, entonces esta expresión también la multiplico por menos, o si lo prefieren por menos 1, es lo mismo, ¿no? Menos por menos nos da más, y menos por menos nos da más 15. Nuestra primera respuesta o nuestro valor de x es 15. Pero nos piden hallar este sistema, bueno, nos piden hallar este sistema es hallar el valor de x y hallar el valor de y. Entonces, como ya tenemos x, vamos a hallar y. ¿Cómo hallamos y? Voy a borrar esta ecuación. ¿Cómo hallamos y? Si tenemos x, pues bueno, primero resolvemos nuestra ecuación, nuestro sistema nos queda de esta manera, y reemplazamos x en alguna de las dos ecuaciones, bien sea en la primera, en nuestra primera ecuación, esto ya no lo vamos a usar, bien sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación, ¿sí? Como teniendo el valor de x. Nuestra primera ecuación nos dice, vamos a reemplazarlo en x, 4x menos 5y es igual a 0. Ustedes lo pueden reemplazar bien sea aquí o bien sea aquí. De todos modos, esta ecuación es esta misma ecuación, solo que ya está en esta forma. Vamos a resolverlo de esta forma. Les dejo como ejercicio que resuelvan y en esta ecuación. Les va a dar lo mismo, ¿no? Pero yo voy a tomarla de aquí. Menos 4x menos 5y, perdón, 4x menos 5y igual a 0. Vamos a reemplazarla. Lo pueden hacer también en la segunda ecuación, para que practiquen, hallando el valor de y. Entonces, 4x menos 5y igual a 0. Vamos a hacerlo en nuestra primera ecuación. 4x menos 5y igual a 0. Voy a reemplazar esta x. Entonces, ¿qué pasa? Que nos queda 4, x es 15, entonces ya no voy a volver a escribir allá x, sino vamos a escribir el valor de x que nos dijeron que es 15, que está multiplicando acá, menos 5y, y esto nos dicen que es igual a 0. Esto es el método de reducción. 15 por 4 nos da 60 menos 5y es igual a 0. Entonces nos queda aquí que menos 5y es igual, 60 está multiplicando, perdón, está sumando, tiene signo acá negativo, si no lo tiene, al lado derecho, perdón, al lado izquierdo del igual. Si lo vamos a cambiar al otro lado, cambia el signo, lo contrario de sumar es restar, entonces nos queda menos 60. Aquí aplicamos lo mismo. Si ustedes quieren pueden hacerlo de esta manera, ¿no? También es válido. Y igual a menos 60, está multiplicando, pasa a dividir, menos 5. Cuando los dos signos, tanto el numerador como el denominador es negativo, ¿qué resultado nos tiene que dar? Positivo, ¿no? O sea que 60 dividido en 5 nos da 12. O es lo mismo, 60 dividido en 5, 12. Simplificar es dividir el numerador por el mismo número y el numerador por el mismo número y el denominador por el mismo número. Como dividí 60 en 5 me dio 12. 5 dividido en 5 me da 1, ¿no? Pero 12 sobre 1 es 1. Me parece un poquito más largo, pero es bueno que manejen todo esto porque en ejercicios de cálculo, de trigonometría, inclusive en química, manejar signos es muy importante, manejar esos conceptos. De pronto alguien me decía, no, pero si ya es más fácil, ya igual a 12, muy bien por el que sabe, por el que ya tiene mucha más práctica. Bueno, hacemos lo mismo que aquí, como esto es negativo, ¿cómo hacemos para que nos quede positivo? Si los dos son negativos y quiero sacar esa de ahí, también lo pueden hacer multiplicando por menos, o lo que se llama por menos 1. Menos 1.
Como multiplicamos aquí por menos 1, aquí también multiplicamos por menos 1. Menos por menos nos da más, entonces pues nos quedó 5y. Menos por menos nos da más, nos da 60. Es otra manera de hacerlo. Si nos queremos complicar la vida, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, si queremos cambiar, si queremos practicar, perdón. Bueno, entonces uno generalmente en una clase así más avanzada pues no explica estas cosas, asumimos que ya todos debemos tener eso muy claro, esos conceptos y ese manejo de matemáticas. Y bueno, ya 60 dividido 5, entonces nos queda que y, vamos a escribirlo aquí, bueno, y es igual a 12. Y hemos hallado nuestros valores tanto para x como para y. Decimos que x es igual a 15 y que y es igual a 12. Una manera de probar que es realmente cierto esto, entonces es, vamos a borrar aquí, es reemplazar los dos valores de x y nos tiene que dar, por ejemplo en este caso 0. ¿Cómo lo hacemos? Prueba, vamos a probar. Entonces 4, x es 15 por 15 menos 5 y nos dicen que y es 12. Eso nos tiene que dar 0, miremos si es verdad. 15 por 4 nos da 60 y 12 por 5 nos da 60. 5 por 2, 10, va una, 5 por 1, 5 y una 6. Bueno, positivo, 60 menos 60 o más 60 menos 60 es igual a 0. Entonces se cumple que las raíces o los resultados x y y, x es 15 y y es 12. Lo hemos probado pues, en nuestra primera ecuación. En nuestra segunda ecuación se debe cumplir lo mismo. Esta es la primera, 4x menos 5y. Vamos a probar en la segunda ecuación que eso es cierto. Entonces tomamos menos x más y es igual a menos 3. Veamos si eso es cierto. X es igual 15. No hay que multiplicar con nada porque ya está. Entonces vamos a hacer, aquí pues con rojo, menos 15. Y ya nos dicen que es menos 12. Entonces es 12. Entonces acá nos dice que es más 12. Y miremos si eso es cierto. Menos 15 más 12 es cierto que nos da 3. Sí, correcto. Entonces nuestras raíces x y y son ciertas para las dos ecuaciones. Hemos probado que está bien. Recuerden, signos contrarios, esto ya es suma y resta, leyes de suma y resta. Los signos contrarios, cuando tenemos signos contrarios restamos, dejamos el signo es el del número mayor. Entre 15 y 12 el número mayor es 15, su signo es negativo. 15 menos 12, 13. O lo que es, ya haciéndolo pues rápido, es menos 15 más 12 es igual a menos 3. Y hemos comprobado que nuestra ecuación se cumple para un valor de x igual a 15 y y igual a 12. Este es el método de reducción para ecuaciones simultáneas de primer grado.